Bueno, buenas noches. Tal y como les había comentado, pues en esta semana vamos a tener la clase que se suponía que iba a ser presencial, la vamos a tener de esta manera. No es exactamente una clase virtual, pero ustedes les estoy poniendo este video para que ustedes puedan revisarlo por completo y puedan irme respondiendo algunas preguntas. Se supone que esto es una conferencia aclaratoria, porque habíamos comentado la semana pasada que ustedes tenían que leer lo que toca con relación a los procesos de planificación para riesgos y calidad, en lugar de lo que se suponía de los otros temas que íbamos a ver. Entonces yo asumo que ustedes ya han visto ya ese material, o sea que en el día de hoy lo que voy a estar haciendo es básicamente aclarando, aclarando esos temas. Es importante que busquen lápiz y papel, porque a medida que va pasando el video les voy a ir haciendo algunas preguntas que quiero que me respondan, y que una vez culminado el video tienen que enviármelo a través de la plataforma por mensaje individual. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, bueno, vamos a hacer un resumen, primeramente, antes de continuar con las clases de la conferencia aclaratoria. Bueno, algo adicional es que yo les puse, después que ustedes terminen de ver este video, hay unas tareas también dentro de la plataforma que tienen que hacerlas relacionadas a esta clase. Eso es al margen del resto de las tareas que tienen que hacer. ¿Ok? Bueno, pues seguimos entonces. Eh, Vamos a ver, miren, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto y aquí empiezan las preguntas. Eh, Nosotros hemos visto hasta ahora lo que son los procesos de planificación de las áreas de conocimiento de integración, alcance, tiempo y costos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los entregables o los productos que se supone que una vez usted ha culminado con la planificación de los procesos que están dentro de integración, la planificación que está dentro del alcance, del tiempo, de los procesos que tocan tiempo y de los procesos que tocan costos? Yo quiero que ustedes me digan cuáles son esos productos o esos entregables que se supone que ustedes a esta altura de juego deben de tener, viendo que ustedes han planificado todo esto. Por ejemplo, si yo pienso en integración, y bueno, déjame ver si puedo escribir un poco, en integración como parte del proceso de planificación de los procesos que están dentro de integración, yo debería de haber iniciado el plan de, vamos a ver si lo dicen, el plan de dirección, ¿verdad?, del proyecto. Bueno, ahí ya ustedes saben, eso es escribiendo ahí, a la mala. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Piensen qué es todas las otras cosas que se supone que ustedes ya han hecho como parte de su proceso de planificación. Yo borro esto para que esto no se quede aquí, ¿verdad? Porque está como medio feito. Ok, entonces vayan anotando, lo repito. Los resultados de lo que se supone que ustedes deben de tener como parte de haber culminado los procesos de planificación, de los procesos que están dentro del área de integración, alcance, tiempo y costos. Ahora nos falta, fíjense todo lo que nos falta ver riesgos, calidad, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, y la semana que viene yo le voy a mostrar brevemente lo que son recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones y stakeholders. Vamos a hacer esto brevemente porque la semana que viene, recuérdense que tenemos el compromiso de trabajar con Microsoft Project, o sea que recuerden bajar el trial, la prueba de Project, para que podamos hacer, aquellos que no conocen Microsoft Project puedan ver un poco de cómo se trabaja con Microsoft Project, porque al final el proyecto, recuérdense que va a tener que estar realizado en una herramienta de diagramación o de programación, tal como Project, o puede ser Project Libre. ¿Ok?
Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo lo que es solamente riesgos y calidad. Recuerden hacer las tareas relacionadas a riesgo y calidad y recuerden que parte de lo que tienen que hacer es preparar ya lo que son los entregables del proyecto también entre riesgos y calidad. O sea que prepárense este fin de semana para trabajar. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de riesgos. Riesgos, recordando, bueno, pues entonces vamos a ver lo que es el proceso de planificación del riesgo, pero antes de entrar en estos detalles, vamos a recordar un poco lo de la simbología, ¿verdad? O la terminología que tiene. ¿Qué es riesgo? Recuérdense que el riesgo es una condición o un evento incierto que si ocurre tiene un impacto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Que es la incertidumbre. La incertidumbre es la ausencia de información para predecir los eventos futuros. Recuérdense que hemos hablado de esto en múltiples ocasiones. Todo tiene una incertidumbre y esa incertidumbre, hay alguna incertidumbre que es conocida, hay alguna incertidumbre, mejor dicho, hay algunos riesgos que son conocidos, no dejan de tener su cierto nivel de incertidumbre, pero hay algunos riesgos que definitivamente no tenemos la menor idea y es donde el nivel de incertidumbre es bastante alto. Otro de los términos que vamos a estar viendo y que debemos recordar es la probabilidad de ocurrencia, la oportunidad o probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, recuérdense que oportunidad, hablamos de que es oportunidad cuando es un evento que nos puede afectar de manera positiva. Y es un riesgo cuando el evento puede afectarnos de manera negativa. Entonces, vamos a ver qué más. Bueno, recuerden que el evento de riesgo es una ocurrencia discreta que puede afectar el proyecto para mejor o peor. Aquí entra lo que es el elemento disparador, que siempre hay un elemento o un indicativo de que algún evento de riesgo puede pasar. Cuando nosotros estemos planificando el riesgo, identificando el riesgo, al mismo tiempo vamos a tener que ir identificando cuál sería ese disparador que me dice a mí, dentro de mi proceso de ejecución del proyecto, que ese riesgo puede pasar o puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, también tenemos lo que es la respuesta al riesgo. Como parte de lo que es la planificación de respuesta al riesgo, pues tenemos esas acciones o esas decisiones que vamos a tomar para evitar, transferir o mitigar el riesgo o para hacer que la oportunidad que estamos viendo se dé para sacarle provecho, ¿verdad? Entonces, como parte de lo que son los procesos que nosotros vamos a ver dentro de planificación de riesgo está identificar los riesgos, evaluar cualitativamente, evaluar cuantitativamente y luego planificar la respuesta al riesgo. Pero está la parte también del plan de gestión de riesgo, planificar la gestión de los riesgos. Recuérdense, esta es otra de las cosas que quiero que me anoten. El plan de riesgo, ¿qué debe tener el plan de riesgos? El plan de gestión del riesgo, se recuerdan que es un plan subsidiario que va incluido dentro de lo que es el plan de dirección del proyecto. Entonces, ese plan de riesgo, ¿qué debe tener? Por favor, revisen su material y díganme qué debe tener ese plan de gestión del riesgo. Yo les voy a estar dando algunos tips adicionales. Entonces, como parte de lo que es identificar los riesgos, es el proceso envuelve la identificación de cuáles riesgos pueden afectar el proyecto, documentar sus características. Se deben identificar los riesgos internos y externos. Es importante, obviamente, clasificar de acuerdo a su causa u origen. Podría ser externos impredecibles, externos predecibles, internos no técnicos, técnicos, legales, económicos, contractual, político. Bueno, hay una serie de acuerdo a la naturaleza, ustedes pueden clasificarlo porque no hay una clasificación específica. Pero la idea es identificar esos riesgos para manejar, para luego identificar las respuestas adecuadas, ¿verdad? Esto debe ser un proceso continuo que no debe ser un evento puntual y una vez que acabe la planificación, pues no volvemos a tocar
la identificación de los riesgos. Bueno, cabe señalar que el efecto acumulado de varios eventos de riesgo puede ser mayor que los riesgos individuales de cada evento. Déjame ver. Bueno, la idea es, importante, para identificar los riesgos es preciso tener, es como las entradas que yo debería de estar viendo o los insumos, ¿verdad? Los productos que yo debería de estar viendo para identificar el plan de gestión del riesgo, el WS o el EDT, el Project Charter, el cronograma de trabajo, el plan de manejo de compras, la información histórica, los supuestos debemos de tomarlo en consideración también. Yo creo que en varias ocasiones pues he mencionado a algunos de los grupos que he mencionado que los supuestos, hay algunos supuestos que deben ser validados. Por ejemplo, cuando estamos formulando un proyecto, que es diferente a planificando un proyecto, cuando estamos formulando un proyecto, podemos decir, mira, la tasa del dólar con la que yo presupuesté estaba al 42 por un peso, por 42 pesos por un dólar estadounidense. Entonces, al día de hoy, ya cuando nosotros estamos planificando el proyecto, nos podemos dar cuenta, mira, este supuesto ya no es real. Entonces, ¿qué riesgo me puede traer ese supuesto? Es evidente que hay un riesgo en términos presupuestarios. Entonces, bueno, eso básicamente. Bueno, entonces como parte de los resultados de la identificación, del proceso de identificación de riesgo, nosotros vamos a tener el registro de riesgos. Ahora, ¿cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar para identificar esos riesgos? Miren, podemos utilizar las técnicas, el benchmarking, hacer una lluvia de ideas. Podemos utilizar lo que es la técnica de Delphi, checklist, documentación, revisión de toda la documentación que yo hablaba hace un rato. Bueno, una serie de técnicas que ustedes lo tienen dentro de su material y que es importante que ustedes lo revisen, porque al final lo que nosotros vamos a tener es los riesgos, esa identificación de los riesgos, la lista de riesgos, que puede salir, qué sé yo, hasta 40 riesgos, pero todavía ustedes no saben cuáles son los riesgos que son más importantes. Vamos a tener también lo que es tenemos que definir lo que es la descripción de esos riesgos. Vamos a incluir también las causas, o sea, qué me está causando esos riesgos. Vamos a tener lo que son los disparadores de riesgo, lo que comentábamos hace un rato, y una lista de respuestas potenciales a esos riesgos. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener lo que es un registro de riesgos con todas estas informaciones, para posteriormente nosotros comenzar a hacer lo que es el análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos, con la finalidad de identificar cuáles son los riesgos más prioritarios. ¿Ok? Miren, aquí vamos a mostrarles un poco lo que son las técnicas y herramientas que podemos utilizar, porque entiendo que es importante. Entre las técnicas está el tema de la revisión de la documentación que les comentaba. Tenemos las técnicas de identificación, tales como lluvia de ideas o brainstorming, la técnica de Delphi, que es básicamente un cuestionario donde se busca tener el consenso de varios expertos en la materia, la recopilación de la información, déjame ver qué más, el análisis de los supuestos, que ya lo hablamos, las técnicas de diagramación, que en las técnicas de diagramación podemos ver también lo que es la causa-efecto, flujo de procesos o sistemas, diagramas de influencia. Todo eso ustedes lo tienen allá en el material, o sea que ustedes lo pueden ver, ¿ok? Entonces, algo también importante antes de pasar, fíjense que la priorización para poder hacer la evaluación cualitativa, nosotros tenemos que tomar en consideración
los elementos relacionados a las actitudes que tiene la organización frente al riesgo. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí estamos viendo, fíjense que tenemos el apetito de riesgo, que es el grado de incertidumbre que una entidad está dispuesta a aceptar con mira a una recompensa, la tolerancia al riesgo, el grado, cantidad o volumen de riesgo que podrá resistir una organización o individuo, el umbral del riesgo, la medida del nivel de incertidumbre o nivel de impacto en el que un interesado pueda tener particular interés. ¿Por qué menciono esto? Porque definitivamente, de acuerdo a al apetito de riesgo, a la tolerancia al riesgo y al umbral del riesgo que tenga una institución, para aceptar o no, entonces vamos a tener que priorizar ciertos riesgos o no. Entonces vamos a pasar, una vez identificado y teniendo el registro de riesgo con todos estos, con las informaciones que pusimos arriba, entonces ahí comenzamos a hacer lo que es el análisis cualitativo de los riesgos. El análisis cualitativo de los riesgos básicamente es el proceso de priorizar los riesgos para identificar cuáles son los más importantes. Evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Este proceso prioriza los riesgos dependiendo del efecto potencial sobre los objetivos del proyecto, así como de otros factores tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo. Las técnicas que se utilizan está la evaluación de probabilidad de impacto de los riesgos, que vamos a ver algo ahora. La evaluación de la probabilidad de los riesgos estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico, y la evaluación del impacto de los riesgos investiga el efecto potencial de los mismos sobre un proyecto del proyecto, tal como el cronograma, el costo, la calidad o el desempeño, incluidos tanto los efectos negativos en el caso de las amenazas como positivos en el caso de las oportunidades. Para cada riesgo identificado se evalúan la probabilidad y el impacto. Los riesgos pueden evaluarse, bueno, como habíamos dicho anteriormente, en entrevistas o reuniones con participantes seleccionados por su familiaridad con las categorías de riesgo en la agenda. Entre ellos se pueden incluir los miembros del equipo, del proyecto, expertos que tal vez no pertenezcan al proyecto, pero que es importante que participen. Durante estas entrevistas se pueden evaluar el nivel de probabilidad de cada riesgo y su impacto para el objetivo del proyecto. Déjame ver qué más. Bueno, el tema de los supuestos, que es importante también identificarlos. Bueno, ¿cuál es la idea? Y la idea es identificar cuáles de estos riesgos tienen una probabilidad baja o una baja calificación en cuanto a la probabilidad de ocurrencia y una baja calificación en términos de impacto. Entonces, los que sean más altos, evidentemente son aquellos riesgos que van a ser priorizados de mayor interés. Entonces, ahí podemos utilizar entonces lo que es la matriz de probabilidad de impacto. Entonces, aquí tenemos entonces la matriz específica, las combinaciones de probabilidad de impacto. Es como P por I. Probabilidad por impacto. Aquí tiene la probabilidad, la consecuencia. Podemos utilizar lo que son las probabilidades bajas, moderadas o altas, o podemos también utilizar lo que es números, o sea, una cuantificación, probabilidad, un 10%, 50%, 25%, 50%, 75% y 100%. Mientras más alta la probabilidad de ocurrencia, pues más atención tenemos que ponerle. Aunque va a depender mucho, la estrategia que vamos a utilizar va a depender mucho del impacto que tiene el evento de riesgo del cual estemos hablando. Entonces, bueno, aquí lo dice, se puede utilizar términos descriptivos o valores numéricos para la calificación del riesgo. Miren, es importante, por ejemplo, esta definición de cómo vamos a evaluar cualitativamente el riesgo. Es importante que lo pongamos y que lo definamos desde el principio del proyecto. ¿Dónde va esto? Esto va documentado en lo que es el plan de gestión del riesgo.
Dentro de ese plan de gestión de riesgo también usted puede poner quiénes los responsables a evaluar el riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, le estoy dando algunos tips, ¿verdad? Para que vayan, recuérdense que eso es una de las tareas. Entonces, la empresa debe determinar qué combinaciones de probabilidad e impacto dan lugar a una clasificación de riesgo alto, moderado o bajo, y esto es parte también de lo que debe estar dentro de lo que es el plan de gestión del riesgo. Las fortalezas y las oportunidades, o sea, esos riesgos, esos eventos que nos van a afectar de manera positiva, también deben manejarse las definiciones dentro de lo que es el plan de gestión del riesgo y deben ponerse dentro de lo que es la matriz de probabilidad e impacto. A ver si me queda algo más. Bueno, el análisis de riesgo debe utilizar ambas dimensiones. Déjame ver. Bueno, vamos a ver la próxima. Ok, aquí tendríamos entonces la probabilidad de ocurrencia, el impacto. Aquí pondríamos lo que es el evento de riesgo. Pondríamos ahí también entonces la probabilidad. Vamos a hacer un ejercicio. Busquen un poco de lápiz y papel para que sea mucho más fácil, porque creo que se me va a hacer un poco difícil. Déjame ver si yo puedo. Dame un momento. Bueno, estaba tratando de ver si podía escribir de otra manera aquí, pero bueno, imaginémonos que tenemos un evento de riesgo. El evento de riesgo es que tenemos que el supuesto de lo del presupuesto, lo que estábamos conversando, y el presupuesto está basado en una tasa del dólar a 42 y ya la tasa del dólar a esta altura de juego está a 47. Entonces, ¿cuál sería el evento de riesgo? Una variación negativa en el presupuesto de inversión del proyecto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Es alta. Podemos ponerle entonces alta, media o baja, pero en este caso podemos utilizar también lo que es la escala numérica. Podríamos poner que la probabilidad de ocurrencia es de un 90% de que mi presupuesto, de que haya una variación negativa en el presupuesto. Entonces, 90%. Por el impacto, ¿cuánto sería el impacto? Como es cualitativo, como este es el análisis cualitativo, nosotros vamos a tener números, una numeración del 1 al 10. El impacto sería 10 en este caso, o del 1 al 5, entonces el impacto sería 5. Esa escala de priorización y de esa escala de calificación es importante que la tengan bien definida y que lo pongan dentro de lo que es el plan de gestión del riesgo. Entonces, si tenemos una probabilidad de ocurrencia de un 90% y el impacto sería, en la escala de 10, sería un 10, entonces, ¿cuál sería la puntuación del riesgo? Ahí tendríamos el 10 por la probabilidad de ocurrencia 90, entonces ahí sería, la puntuación sería 9. ¿Se dan cuenta? Entonces, si comenzamos a listar cada uno de los otros riesgos que tenemos y comenzamos a hacer ese mismo ejercicio, las puntuaciones más altas son los eventos de riesgo que yo le vamos a tener que prestar mayor atención porque pudieran tener mucho mayor impacto. Imaginémonos que tenemos un evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia bastante alta también, un 80%, pero el impacto es 1. El 80 por 1, eso va a salir en punto algo, bueno, habría que calcularlo, pero se dan cuenta, o sea, punto 80 más o menos, que no llega ni siquiera a 1, déjame ver el cálculo, 1 por punto 80, exacto. Entonces, la puntuación de ese riesgo sería mínima, o sea que ese sería uno de los eventos del riesgo que ustedes no tendrían que tomarlo en consideración. Fíjense, es importante que ustedes lean bien el material porque aquí yo les estoy dando simplemente esta es una conferencia aclaratoria. Hay unos temas de eventos, los riesgos que son los riesgos secundarios, los riesgos residuales que ustedes tienen que tomarlo, revisarlo, porque todo eso recuérdense que va a salir en el examen, ¿ok? Entonces, bueno, la idea es que nosotros podamos tener podamos llegar a esa matriz de probabilidad de impacto con la identificación de cuáles son los riesgos más importantes. Entonces,
Fíjense que aquí yo no me voy a concentrar en lo que es la evaluación cuantitativa, pero necesito que lo lean también. Con estos riesgos identificados y priorizados, cuando el proyecto es de alta envergadura, se le hace también lo que es el análisis de la evaluación cuantitativa. ¿Qué es lo que busca la evaluación cuantitativa? Es identificar cuál es el impacto en términos numéricos o en términos monetarios de esos riesgos. En el caso del presupuesto, del evento de la variación negativa del presupuesto, nosotros vamos a tener un impacto en términos, un impacto negativo en términos de presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra manera yo tengo que hacer una reserva de presupuesto, solicitar un presupuesto adicional para poder cubrir los impactos de si pasa ese riesgo, de si definitivamente el presupuesto se me va de las manos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esto es importante que esa evaluación cuantitativa se realice. Hay diferentes técnicas para hacer la evaluación cuantitativa. Está el árbol de decisión, está el expected monetary value, y bueno, una serie de técnicas adicionales que yo esperaría que ustedes la revisen. Ahora, una parte importante y como bien sencilla para poder evaluar cuantitativamente los riesgos sería, por ejemplo, utilizar esa misma matriz de probabilidad, P por I, probabilidad por impacto, y cuantificar cuantificar el elemento monetario. Si yo voy a tener el evento, la variación negativa, mira, yo tengo un 90% de que se me dé y el impacto es de 10, de 10, ahí en lugar de el impacto, yo poner 10, yo voy a poner lo que se supone que esa tasa, al estar en 47, ahora la diferencia entre el presupuesto de 42 versus la tasa del dólar del 47, entonces, ¿cuál sería esa diferencia en términos de presupuesto? Entonces, el 90% de probabilidad por esa diferencia me daría a mí la cantidad de dinero o el monto de dinero que yo tendría que estar apartando para poder cubrir el riesgo, el evento de riesgo que estamos conversando. Bueno, con estos riesgos entonces identificados y priorizados, entonces identificamos ya los planes de respuesta. O sea, vamos a lo que es el proceso de planificar las respuestas a los clientes. Entonces, la planificación de la respuesta al riesgo es el proceso de desarrollo de opciones y definición de acciones que ayuden a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas del proyecto. Este proceso asegura que los riesgos identificados sean manejados apropiadamente. La efectividad de la planificación de la respuesta puede influenciar directamente el incremento del riesgo o no del proyecto. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros estuvimos iniciando el proceso de planificación, comentábamos que a mayor incertidumbre con relación al proyecto, mientras menos sabemos del proyecto, mayores riesgos tenemos de variación dentro del proyecto, ¿verdad que sí? Entonces esto es lo mismo, o sea, es importante nosotros tomar acción, pero de manera consciente de cuáles son esos riesgos, cuáles son los riesgos más importantes, cuáles son los triggers o los disparadores de riesgo, etcétera, etcétera, para entonces nosotros identificar la estrategia adecuada para reducir esas amenazas o reducir la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, mejorar esas oportunidades, mejorar las oportunidades de que pase. Entonces, para esto nosotros tenemos, las prácticas hablan de que hay diferentes estrategias, que tienen que ver con ese mejoramiento de las oportunidades y esa reducción de las amenazas. Déjame ver qué hay aquí. Bueno, aborda el proceso de planificación de respuesta al riesgo, aborda los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, el cronograma y el plan para la dirección del proyecto. Bueno, eso es importante porque
todo lo que nosotros saquemos de este plan de respuesta al riesgo, de una u otra manera, va a traer como consecuencia que nosotros vamos a tener o que incluir algunas actividades adicionales en el cronograma, o que incrementar nuestro presupuesto por las partidas de riesgo, las partidas presupuestarias para manejar el riesgo que tenemos que sacar, que hemos hablado ya hace unos minutos, podría traer algo en específico relacionado al alcance, etcétera, etcétera. Bueno, como parte de las estrategias para la respuesta al riesgo, vemos lo que es, tenemos estrategias para las amenazas, estrategias para las oportunidades y estrategias para ambos. Entonces, evitar trata de cambiar el plan de proyecto para eliminar el riesgo o la condición o para proteger los objetivos del proyecto del impacto de dichos riesgos. Aunque no todos los riesgos pueden ser eliminados, hay algunos que hay que definitivamente evitar. Por ejemplo, tenemos un proyecto donde para el cliente, una de las restricciones sumamente importantes es el tiempo. Sin embargo, el proyecto que nosotros tenemos, para nosotros es importante el tiempo de entrega. Sin embargo, hay un proveedor que es para nosotros el que a nosotros nos gustaría, el de mayor preferencia, pero ese proveedor tiene serios problemas con la parte del tiempo de entrega. Entonces, como para nosotros el tiempo es tan importante por un tema, qué sé yo, puede ser de oportunidad, de ingreso, etcétera, etcétera, no podemos darnos el lujo de tener ese riesgo de que no nos entreguen a tiempo. Entonces, en este caso nosotros evitamos ese riesgo tomando el otro proveedor. Entonces, la segunda estrategia es transferencia. Esta estrategia lo que busca es transferir las consecuencias del riesgo a un tercero. La transferencia del riesgo le pasa la responsabilidad del riesgo a una tercera parte. No elimina el riesgo. Por ejemplo, el uso de un contrato fijo entre proveedor y cliente le transfiere el riesgo de un retraso y costo adicional al proveedor y se lo elimina al cliente. La transferencia del riesgo puede darse también a través de un pago de seguro, daño en propiedad directa, daños a terceros, responsabilidad legal, personal o por contrato, a través de los diferentes tipos de contratos. Pero también dentro del contrato podemos tener una penalidad. Por ejemplo, podemos poner algo que tiene que ver con la penalidad, con una penalidad si el cliente no me paga a tiempo o no me entrega a tiempo, etcétera, etcétera. La otra estrategia que tenemos es la de mitigar, que lo que busca es reducir las probabilidades de ocurrencia y reducir las consecuencias o el impacto del evento de riesgo, tomando acciones correctivas oportunas. Los costos de las acciones de mitigar un riesgo deben ser apropiados, dado la probabilidad del riesgo y sus consecuencias. Si no es posible reducir la probabilidad, pues al menos debe reducir el impacto del riesgo. Un ejemplo de mitigar sería, por ejemplo, elegir un proveedor ya experimentado, que mitigo la probabilidad de ocurrencia de que me entreguen tarde, por ejemplo. Entonces, para las oportunidades o los riesgos con impacto positivo, está la estrategia de explotar. Esta estrategia puede ser seleccionada para riesgos con impactos positivos, donde la organización desea asegurar que la oportunidad sea realizada. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un particular riesgo, haciendo que la oportunidad definitivamente pase. La respuesta de explotación directa incluye asignar más recursos talentosos al proyecto para reducir el tiempo de completación o proveer mejor calidad al proyecto del planificado inicialmente. La otra estrategia es compartir. Compartir un riesgo positivo envuelve localizar apoderamiento a una tercera parte. Por ejemplo, una tercera parte, imagínense que ustedes me piden a mí, sus empresas me piden a mí que les haga una página web. Yo tengo la opción de decir, no, mira, yo no trabajo con páginas web, yo no trabajo con tecnología, yo lo que hago es solamente gerencia de proyectos, planificación estratégica y gestión de portafolio, pero también tengo la opción de unirme a uno de mis aliados, por ejemplo, TDSol, y decirle, mira, TDSol, ven y vamos a
vamos a hacer esta página web, yo hago la gerencia del proyecto y tú haces la parte técnica. Entonces, yo estoy compartiendo la oportunidad. Entonces, la estrategia de mejorar es básicamente modificar el tamaño de una oportunidad a través de incrementar la probabilidad o el impacto positivo e identificando y maximizando los elementos claves del impacto positivo del riesgo. Busca facilitar o fortalecer la causa de la oportunidad, reforzando las condiciones disparadoras del evento que vayan a incrementar la probabilidad de ocurrencia. Ya como estrategias para ambos, oportunidades y amenazas, tenemos entonces la aceptación, que la aceptación implica aceptar un riesgo que no tenemos el control sobre eso. Podemos aceptarlo de dos maneras: aceptación pasiva, cuando el mismo simplemente no tiene, el mismo evento del riesgo no tiene ningún impacto, pero también eso significa, o sea, si voy a aceptar pasivamente, simplemente no hago nada, y si pasa, bueno, pasó. Pero también puedo aceptarlo de manera proactiva, pensando, bueno, voy a tener un plan de contingencia, definiendo acciones de respuesta para poder atacar o responder al riesgo en caso de que pase. Ese plan de contingencia puede reducir grandemente el costo de una acción si el riesgo ocurre. Los disparadores de riesgo deben estar identificados con la finalidad de identificar si el riesgo pasará o no. El plan de contingencia debe ser desarrollado si el riesgo tiene un impacto muy alto. Por ejemplo, incluir un presupuesto de contingencia, desarrollar acciones alternativas o cambios de alcance del proyecto. La respuesta más usada como aceptación del riesgo es la reserva de contingencia de tiempo, costo o los recursos. Ya para lo que tenemos aquí como contingencia, algunas respuestas son designadas para uso solo si ciertos eventos ocurren. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, si a X tiempo tal situación no se da, yo tengo que lanzar mi plan de contingencia porque ya me voy a dar cuenta que el proyecto se me va a ir de las manos, etcétera, etcétera. Eso es más o menos lo que significa la parte del plan de contingencia. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un plan de riesgo que tiene los tipos de riesgo que pueden ser de acuerdo a su naturaleza. Si quieren ponerle el número del WS que impacta o la numeración del WS, ¿verdad? De la parte del WS que impacta, el evento de riesgo, una descripción, la probabilidad, el impacto, la severidad, si quieren ponerlo, la estrategia que se va a utilizar, que tiene que ser de acuerdo a las estrategias que tenemos, a las estrategias que tenemos, que hemos presentado, el plan de respuesta, el responsable, la fecha. Muchas veces tiene que tener también el presupuesto, en caso de que necesite un presupuesto, podríamos ponerle también los disparadores de riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la gestión de la calidad del proyecto. Esto es un poco ya más, la calidad sabemos que esta área dentro del proceso de planeación lo que busca es garantizar que el proyecto cumpla con los objetivos establecidos. Recuérdense que cuando hablamos de calidad debemos hablar de calidad tanto del proyecto como del producto. Y calidad, recordando que la calidad es el total de características de una entidad que satisface las necesidades establecidas, que hay diferentes, lo que es calidad y grado de calidad son diferentes, ya lo habíamos comentado eso, y hay tres procesos importantes en esta área, llamados planeación, aseguramiento y control de calidad. El proceso que vamos a ver en el día de hoy es planeación de la calidad, que es el único proceso que interviene en el proceso de planeación del proyecto. Recuérdense, ok, vamos a ver, espérense. Ok, gestionar la calidad garantiza el cumplimiento de los objetivos establecidos para el proyecto y el producto. La calidad, recordando que tenemos que velar por la calidad del proyecto y la calidad del producto, que nosotros no somos los únicos responsables de la calidad del proyecto. También el cliente tiene una cuota sumamente importante de lo que es la calidad del producto en sí. Nosotros tenemos que ver con la calidad también de la gestión del proyecto. Fíjense, aquí tenemos lo que es el costo de calidad, que lo hemos mencionado en algunas ocasiones en las clases.
El costo de calidad se refiere al costo total de todo el esfuerzo que se realiza para lograr la calidad esperada e incluye todo el trabajo necesario para asegurar la conformidad con los requerimientos, así como la inconformidad de los mismos. Hay 3 tipos de costos en los cuales se incurren: costos de prevención, que eso sería costos de prevención, costos de appraisal o de valoración. Estos serían los costos de conformidad, y costos de fracaso serían los costos de no conformidad. ¿Ok? Entonces, el costo de calidad incluye todos los costos en los que se ha incurrido durante la vida del producto, la vida para hacer el producto, y lo que se ha incluido en inversiones para prevenir el incumplimiento de los requisitos, para evaluar la conformidad del producto o servicio con los requisitos y por no cumplir los requisitos, en el caso de no cumplirlos. Los costos por fallos se clasifican a menudo en internos y externos. Vamos a ver un poco de estos. Bueno, los costos de prevención son los costos iniciales orientados a lograr la satisfacción de los requerimientos de los clientes, producidos con calidad. Este tipo de costos puede incluir las etapas de revisión del diseño, entrenamiento, planeación de la calidad y otras actividades de prevención. Hemos hablado en la clase de algunos costos de prevención. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en la etapa de análisis de requerimientos, análisis y definición de los requerimientos, decíamos que esto es un tipo de costo de prevención. ¿Por qué? Porque hacer esas sesiones de análisis e identificación de requerimientos cuesta. Unir a las personas, juntar a 2 o 3 personas o 10 personas en una sesión de trabajo en un lugar que tal vez hasta tengamos que alquilarlo, los refrigerios, si necesitamos un facilitador externo también eso cuesta. Todo eso son costos de prevención. Ahora, ¿qué logramos con invertir en esa etapa de identificación y análisis de requerimientos? Lo que logramos es reducir la probabilidad de cambios en el proceso ya de ejecución. De cambios porque no tomamos en consideración parte del alcance o que el alcance esté incompleto, que se nos olvidó un requerimiento, etcétera, etcétera. Los costos de valoración y evaluación son los costos asociados con la evaluación del producto o proceso para identificar qué tan bien ha sido desarrollado lo planificado. Se incluyen en este tipo de costos el proceso de inspección de un producto, pruebas de laboratorio, control de proveedores, entre otros. ¿Qué pasa con estos costos de valoración? Esto es la etapa de prueba, inspección que hagamos, etcétera, etcétera. Mientras mejor se desarrolle la etapa de prevención, ¿verdad? Los procesos de prevención, ya sea identificación identificación y análisis de requerimientos, o la capacitación, el entrenamiento, si vemos que nuestro personal no está preparado para comenzar a trabajar con la parte de planificación o de identificar bien qué es lo que se necesita el proyecto, porque necesita algún tipo de entrenamiento adicional. Nosotros nos tomamos el tiempo para entrenar, invertimos el dinero que tenemos que invertir. Entonces, mientras mejor sea esa etapa de preparación y de definición de todo lo que hay que hacer, cuando ya el producto esté listo, que vayamos a inspeccionarlo y que vayamos a probarlo, es muy probable que los riesgos o los defectos que tenga el producto sean mucho menores. Entonces, esta etapa de valoración igual cuesta porque hay que invertir un tiempo. Hay algunos proyectos que son tan grandes, inclusive, que tenemos que durar hasta un mes, o sea que el periodo de prueba se extiende hasta 1 y 2 meses, dependiendo de la complejidad del proyecto, de la naturaleza del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera se asusta realmente de cuando uno dice, bueno, vamos a tener que durar un mes completo. Yo una vez trabajé en un proyecto donde el personal de pruebas era prácticamente como 100 personas. Y la etapa de prueba duró más o menos un mes o un mes y medio. Bueno, quién sabe si hasta 2 meses. ¿Por qué? Porque
era mucho lo que había que probar y a medida que se va probando, pues evidentemente se van identificando errores y se van revisando esos errores. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos primero en esa evaluación, en ese proceso de evaluación. Ese proceso de prueba cuesta, tiene un costo, pero a mayor certeza de que estamos haciendo ese proceso de valoración o de inspección correctamente, vamos a tener menos problemas con nuestros clientes externos. Entonces, ese proceso de prueba puede traer como resultado que nosotros tengamos fallos y haya que hacer arreglos, haya que hacer revisiones del sistema o del producto en sí. Ya desde el momento que tenemos que retrabajar sobre el producto, sobre una parte del producto o del entregable que estamos trabajando, ya ese es un costo adicional y a ese costo se le llama el fallo interno. Ahora, ¿qué es lo que no debemos permitir? Que ese fallo sea externo, porque cuando es un fallo externo, eso significa que ya el fallo ha llegado donde el cliente y el impacto de que llegue ese fallo al cliente es un impacto bastante alto. ¿Por qué? Porque algunas veces ganamos mala imagen, el cliente se queda insatisfecho, algunas veces inclusive tiene repercusiones legales el no tener el producto el no haber entregado el producto de manera adecuada. Entonces, estos también son llamados costos de pobre calidad, esos fallos internos y externos. Déjame yo leer algo aquí. Costos de fracaso son los incurridos para arreglar errores, ya sea que el producto esté dentro de la empresa o fuera de ella. Internos por fallos, procesos de desperdicio. Externos por fallos, responsabilidades, trabajo con garantía, pérdida de negocio. Mucho cuidado con que el cliente se vaya con que que el producto salga mal al cliente, porque ya cuando sale al cliente, pues ya es inevitable la mala imagen y las repercusiones hasta legales y económicas que podemos tener. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros, fíjense en esta primera gráfica, en este primer cuadro, nosotros tenemos que solamente 15% se gastó el presupuesto o de las acciones fueron orientadas a actividades de prevención. Un 25% fue orientadas o 25 presupuestos fue orientado a actividades de evaluación. Pero sin embargo el presupuesto 50 se tuvo que orientar a corregir fallos internos para luego entonces que todavía se nos fue un 10% en fallos externos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos invertir más en lo de prevención, evaluación, vamos a tener menos errores internamente y evidentemente vamos a tener menos errores externamente. La idea es invertir esta primera gráfica y que en un futuro nosotros podamos tener la gráfica donde la prevención y la evaluación, los costos invertidos en prevención y evaluación sean mayores. Estos costos de calidad, recordemos que todo lo que nosotros invertimos en calidad para asegurar la calidad se llama los costos de calidad. Entonces, como resultado, nosotros vamos a tener el plan de gestión de la calidad, que no hablamos de eso al principio, pero este plan de gestión de la calidad, recuérdense que es exactamente ese plan subsidiario, igual que el plan de gestión del riesgo. Entonces, ahí ustedes van a tener que identificar también lo que tiene el plan de gestión, quién va a ser el responsable, por ejemplo, de describir, de revisar la calidad del proyecto, de revisar la calidad del producto, cuáles son las pruebas, las técnicas o las prácticas para hacer las pruebas que vamos a tener dentro de lo que es el proyecto o el proceso de prueba del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos como resultado, vamos a tener el plan de gestión de la calidad, las métricas, las listas de control de calidad, el plan de mejora, las listas de chequeo de la calidad, la actualización de los documentos del proyecto. Déjame yo ver una cosa. Bueno, este plan que vemos aquí, el plan de gestión de calidad, puede ser formal o informal. Cuando hablamos de métricas de calidad, hablamos de esos criterios por los cuales nos vamos a regir para
aprobar para que nuestro proyecto sea aprobado. Ustedes se acuerdan que hablábamos de que si no identificábamos los requerimientos y si no identificábamos los indicadores de calidad o los criterios de aceptación, cualquier cosa que le demos al cliente, el cliente no va a poder o no va a poder decir que no lo acepta. O cualquier cosa que nos diga el cliente, nosotros vamos a decir, mira, es que tú no me dijiste que estos eran los criterios de aceptación. Entonces nosotros siempre tenemos que velar porque esos criterios de aceptación, que se le llaman métricas de calidad, estén identificadas. También se le puede llamar definiciones operacionales. Esto describe en términos específicos cómo será medido el desempeño del proyecto y del producto, si el plan de trabajo será medido solo por finalizar a tiempo, si se medirán actividades individuales o solo ciertos entregables. Y las métricas de calidad específicamente describen un atributo de un proyecto o un proyecto y cómo el proceso de control de la calidad lo medirá. Una medida es un valor actual, la tolerancia define las variaciones permitidas a la métrica, porque no siempre, por ejemplo, un requerimiento no siempre va a estar el 100%. Entonces, siempre hay unas desviaciones. Puede ser, mira, te voy a aceptar un 95% de calidad en tales y tales requerimientos. ¿Ok? Entonces, bueno, los checklists o las listas de chequeos deben incorporar los criterios de aceptación incluidos, etcétera, etcétera. Bueno, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es la línea base de la calidad, que registra los objetivos de calidad del proyecto. Es la base para medir y reportar el desempeño de la calidad como parte del plan de medición del desempeño original. Recuérdense que nosotros vamos a tener línea base de riesgo, línea base de presupuesto, línea base de cronograma, línea base del alcance, etcétera, etcétera. Todo esto va a estar dentro de lo que es el plan de dirección del proyecto, como parte del plan de gestión de los planes de gestión y el plan de dirección. Bueno, aquí ustedes pueden ver esto, política de calidad, debe tener la estructura organizacional, responsabilidad, eso es el plan de gestión de la calidad. Bueno, entonces las métricas, ya lo hemos hablado, son los indicadores que describen cómo será medido el éxito del proyecto y del producto. Ejemplos, tasa de puntualidad, tasa de defectos, cobertura de las pruebas técnicas. Cuando se le llama definiciones operacionales, hablamos específicamente del proyecto, de cómo vamos a medir la gestión de la operación. Al final lo que vamos a tener, tenemos que tener, aparte del plan de gestión de la calidad, tenemos que tener una matriz que tiene el producto entregable con el indicador y la métrica y la meta, ¿ok? La meta ¿qué vamos a esperar con ese indicador o con esa meta? Bueno, entonces, ¿qué nosotros tenemos? Vamos a tener aquí, concluimos nuestra presentación. Ustedes, por favor, van a ir a la plataforma, van a ver las tareas que tienen que realizar. Fíjense que nada más les puse 2 o 3 cositas, como 2 cositas nada más para irla haciendo ahora y mandármela por mensaje individual. Yo quiero que ustedes me hagan un análisis también dentro de sus empresas, si es posible, dentro de sus empresas o en algún caso que ustedes hayan visto, cómo se ha manejado lo que son los riesgos y lo que es la calidad en algunos de los proyectos que ustedes hayan participado o que ustedes hayan visto que dentro de sus organizaciones en las cuales ustedes trabajan, cómo se ha manejado lo que son los riesgos y lo que son los entrenamientos, la calidad del proyecto o de alguna iniciativa. Si en el caso que ustedes no hayan visto que su organización haya trabajado con riesgo, pues entonces me lo pone así y me dice cuál es el impacto de que su organización no haya trabajado tomando en consideración estas prácticas de gestión de riesgos y tanto igualmente para la gestión de la calidad. Entonces, hasta aquí llegamos con nuestra presentación del día de hoy. Por favor, hagan las tareas que tenemos, que ustedes tienen que hacer. Y bueno, pues entonces ya culminen las tareas, revisen todo lo que está dentro de la plataforma. Recuérdense que para el lunes y para el jueves de la semana que viene, para cada una de las sesiones, necesitamos tener en sus computadoras el Microsoft Project, porque vamos a hacer una sesión de Microsoft Project
y terminen todas las tareas que tienen que terminar. Revisen no solamente este video, sino que hay unos videos adicionales de calidad y una serie de trabajos adicionales que hacer. Entonces, espero que no les haya cansado mucho con esta conferencia aclaratoria. Tienen que estudiar el material porque hay más información dentro del material, ¿ok? Entonces, nada, pues que Dios me los bendiga.